hermanos, caminando con el Espíritu Santo. Nosotros debemos entender que hay una serie de cosas en la vida, si no la vida entera, que debe ser tomada en serio. Si nosotros no tomamos las cosas en serio, seremos acusados de ser displicentes. Si usted no toma en serio su negocio fracasará. Si usted no toma en serio su matrimonio, seguramente el matrimonio no prevalecerá. Es muy importante entender ese principio y nosotros sabemos que tomar en serio puede ser visto de distintas formas. Puede ser visto, por ejemplo, en el ámbito del trabajo como una especie de profesionalización. Porque usted puede ser muy aficionado con algo, ¿cierto? Puede ser un músico que le gusta tocar, compraste una guitarrita, un teclado, una batería y hace sus movidas. Pero quizás no se considere un músico profesional. ¿Qué es lo que es un músico profesional? No es solamente alguien que es superdotado con algo, sino que es alguien que tomó en serio esa práctica musical de tal forma a invertir en ella para que ella pueda ser transformada en una fuente de ganancia también. Puede ser visto en varias otras áreas, ¿cierto? Hay mucha gente que hacían videos así y profesionalizaron ese arte de hacer videos y se transformaron en youtubers. Hay un elemento de profesionalización ahí que es cuando uno toma en serio y se lanza. También podemos decir que tomar en serio tiene que ver con formalidad, con asumir algún rango de formalidad. Es cuando uno empieza a conversar con la chica, ¿cierto? Conversar. Están conversando, sondeando el terreno. Y uno pregunta, ¿ustedes son qué? No somos nada. Estamos conversando. Hay un interés mutuo, pero no llegamos a una decisión, a un acuerdo, al punto de decir, estamos pololeando o finalmente nos casamos. Cuando uno dice, no, me quiero casar, es cuando uno dice, uy, ¿estás tomando en serio eso? Sí. Entonces eso va en serio, sí va. ¿Por qué? Porque la formalidad implica en todo un proceso que es claro, evidente ante todos. También la tomada en serio de las cosas tiene que ver también con un aspecto de temor y precaución. Cuando nosotros ponemos una protección ahí en una parte alta de la casa, lo hacemos ¿por qué? No solamente para que quede bonito, porque tomamos en serio la vida humana, es decir, tenemos temor de que alguien se caiga de ahí. O de repente cuando ponemos el cinturón, la idea es que no solamente no nos pasen un parte, sino que en caso de cualquier accidente, ¿cierto?, estemos protegidos. Tomamos en serio eso. Entonces, tomar en serio tiene que ver también con el temor a las consecuencias. El cristianismo, él debe ser tomado en serio. Quizás no en esas características exactamente, en partes sí, en partes no. Pero debe ser tomado en serio. Y Dios desde un principio quiso dar a su iglesia la comprensión de que eso debe ser tomado en serio. Estamos meditando en los primeros momentos de la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús y de la venida del Espíritu Santo. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia primitiva, pensamos casi que en una escena idílica de gente que vivía un momento perfecto en la historia. Se amaban, estaban todos juntos, compartían sus bienes. Mira lo que dice aquí el texto en Hechos 4, versículos 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie, fíjate qué bonito, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Qué hermoso, ¿cierto? Y hay más. Dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Incluso había José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé.
que significa hijo de la consolación, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y puso a la disposición de los apóstoles. Qué hermoso. Cuando pensamos en la iglesia primitiva, pensamos en eso. Y uno al tiro dice, ¡uy, qué distante estamos! Mira cómo se amaban. Mira cómo es la canción de este cantante italiano no, español, ¿no? El Marcos Vidal, que dice, ¿no? Mira cómo se amaban. Mira cómo ellos estaban en una perfecta espiritualidad y nosotros estamos tan distantes de eso. Pero el autor bíblico, Lucas, él quiso mostrar aquí cómo la iglesia era de verdad. Y ese texto sigue conectado con el capítulo siguiente. Hay una conexión en el griego que une esos dos capítulos, el 4 y el 5. Y dice, un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. Mira qué generosidad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Mira que es como un sabor agridulce para la escena idílica de la iglesia perfecta, ¿sí o no? Todo estaba perfecto, mira, todos tenían una comunión perfecta y de repente tenemos ese episodio de Ananías y Zafira. Aquí es la fotografía que Lucas da de la comunidad, que nos permite entender realmente cómo la iglesia era, pero más que nada nos ayuda a ver cómo es las Escrituras, que la Biblia presenta la realidad humana y la acción de Dios en medio de la realidad humana. La obra magistral del Espíritu provocó una ola de generosidad. Tanto que el texto destaca eso, poniendo varias veces la expresión de que todos estaban juntos, todos vendían sus propiedades y el capítulo 4, versículo 32, inicia diciendo que todos estaban unidos en un solo pensar, en un solo sentir. Y termina el versículo 11, el capítulo 5, diciendo que todos temieron al Señor. Entonces aquí esto todo es una sección. Y él decía que nadie consideraba suyo. Otra generalización, mostrando que la ola del Espíritu Santo uniendo a los corazones era sensible por todos efectivamente. O sea, era una experiencia que no era puntual, no eran algunas personas más que otras, sino que vino el Espíritu Santo sobre todos, mostrando la obra grande que el Espíritu Santo hizo entre ellos. Y más, el autor va mostrando, intercalando la generosidad de la gente con la acción del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, haciendo milagros, poniendo las dos cosas en un mismo nivel. Es decir, a veces miramos la sanidad como un gran milagro de Dios, pero los grandes milagros de Dios muchas veces son hacer con que un corazón egoísta se abra al prójimo. Y eso es lo que vemos acá. Todo, tanto la generosidad como la sanidad, son obras de la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Y es interesante porque vemos ahí esa comunidad y uno dice, qué maravilloso, pero entendamos. Ellos estaban viviendo un momento único. Era su momento. Cada iglesia tenía su momento. Ese era su momento.
Y no podemos replicar ese momento en la historia. Es imposible. Porque ellos estaban tan cerca de la cruz y de la resurrección. Días habían pasado de la resurrección de Jesús. Ellos estaban viviendo los primeros momentos de la venida del Espíritu Santo. O sea, todo estaba en carne viva, todo era muy fuerte, muy potente. Ellos estaban viviendo algo muy especial. Por eso era algo único que tenía un propósito también pedagógico para nosotros. No para que viviéramos lo mismo que ellos, sino que para que aprendiéramos cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, en esa fotografía entra ese contraste que Lucas hace entre José, también llamado de Bernabé, que después en ese libro se va a poner bastante famoso porque va a ser el compañero de Pablo en sus primeros viajes. Y José, un hombre temiente a Dios, un hombre que servía al Señor y que vendió una de sus propiedades y entregó a los discípulos, a los apóstoles. Y tenemos a Ananías y Zafira. Y debemos entender aquí eso como una muestra de que esa práctica era una práctica común, se había puesto común en la iglesia esa práctica. Pero que el corazón humano sigue siendo humano, pecador. Y en el caso de Ananías y Zafira vemos nuestra peor versión. Aún aquellos que habían experimentado la gracia sobrenatural de un momento tan poderoso, pudieron caer. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí con esa fotografía que nos da Lucas? Nosotros aprendemos a cómo el Espíritu Santo raya la cancha y dice cómo efectivamente tenemos que vivir el Evangelio. Porque quizás en un momento de conquistas y de victorias uno se agranda. Quizás en los momentos donde nosotros estamos bien en la vida, todo va bien, todo va bien. La plata me sobra, problemas no tengo, salud estoy como 20 años menos, ¿cierto? Entonces, chuta, estoy al otro lado, no tengo ningún problema, todo me va bien, Dios me bendice y todo lo demás, todo. Y uno en ese momento es el momento más peligroso de la vida del ser humano. Porque en ese momento uno se confía en sí mismo. Estoy bien, uno baja la guardia. No me va a pasar nada. Porque no me va a pasar nada en el cuerpo porque tengo salud. Si me pasara algún evento, tengo plata y lo pago. ¿Cierto? Y es ahí donde uno fracasa. El Espíritu Santo entonces en ese momento de mayor gozo de la iglesia permitió que se viviera este evento tan terrible con Ananías y Zafira para mostrar la seriedad del Evangelio. Y él muestra de dos maneras. Primeramente destacando que el Espíritu muestra que él llama a la iglesia a un compromiso serio, profundo, por medio de la misma unidad que él obra en la iglesia. Mira qué hermoso. El Espíritu Santo transformó a aquellas personas en una comunidad de profunda generosidad, de una generosidad inaudita. Y tenemos que ver un poco eso con atención, porque a veces podemos tergiversar lo que pasó aquí. Una gente compartiendo sus posesiones entre otros y quizás podemos decir, qué bonito, qué hermoso. Pero miremos con atención esto. Eso era claramente una manifestación espiritual de Dios. Eso no es normal. Lo que vimos aquí en el capítulo 4, versículos 32 en adelante, no es normal. Nos cuesta, porque nosotros naturalmente nuestro corazón es egoísta. Usted puede amar a la gente, puede ser una persona bondadosa, pero su ímpetu es primero a mí. Y si usted dice que no, es mentiroso. Puede ser que sea más o menos, hay gente más o menos egoísta, pero esa es la lucha con la que luchamos a diario. Y cuando viene el Espíritu Santo, hace con que se produzca una manifestación espiritual, y esa manifestación era de naturaleza voluntaria. Los apóstoles no dijeron, ahora en la iglesia nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a establecer una ley, y esa ley va a decir, si usted tiene 2 casas, venda una, si usted tiene 3, venda 2, y así va. No, era absolutamente voluntario como vemos acá. Los que sentían en el corazón, movidos por el Espíritu Santo, por esa nueva vida que Dios había puesto en ellos, entendiendo las necesidades de otros, porque muchos estaban pasando necesidad. ¿Por qué? Al abrazar el cristianismo, algunos perdieron sus trabajos, porque el jefe judío no quería a un cristiano trabajando con él, porque el cristiano era un traidor. Le cerraban puertas, le cerraban negocios, no le compraban las pizzas, no le compraban las comidas de perro. Entonces ya no, o sea, a ese cristiano no le compro nada. Y con eso, menos plata,
más problema y hay más personas necesitadas. ¿Qué hacían ellos? Aquí lo que vemos es una muestra bastante potente de la unidad que tenían ellos. Pero pensemos que a veces uno mira y ve solamente el tema económico acá. Pero hay más que el tema económico. El texto dice que todos estaban en un solo pensar. Es decir, estaban unidos en pensamiento, unidos en su doctrina. Ellos todos estaban leyendo el mismo discurso. Todos ellos estaban compartiendo de la misma fe. Y eso es fundamental. No habían aquí el grupo de Pedro, el grupo de Juan, el grupo de no, yo soy más como de Mateo, yo soy más como Pedro. No, era un solo sentir. Ellos estaban con la cabeza en el mismo lugar. Entonces, en la mente, unidos, ellos creían lo mismo. En segundo lugar, ellos estaban en un solo sentir. ¿Qué significa? Significa que ellos experimentaban de igual manera el Evangelio, es decir, su corazón, sus sentimientos también estaban en sintonía. Ellos querían lo mismo. Ellos creían lo mismo, ellos querían lo mismo. Y eso es fundamental. Y solo el Espíritu Santo puede obrar eso en una comunidad de gente tan diversa, con tantas luchas, con tantas historias, con tantos pecados, con tantas angustias. Aquí estemos todos en un mismo pensar y en un mismo querer. Pero a razón de eso, como consecuencia de eso, es que se demuestra la generosidad que tenían unos por otros, el cuidado y el cariño que tenían unos por otros. Pero eso no era menor, ese compartir que estaban haciendo ellos era bastante importante porque comprar y vender propiedades, que es lo que menciona acá, nunca fue fácil, menos para un judío, porque de repente uno puede tratar en la sociedad contemporánea como comprar y vender un inmueble y chao. Pero muchas de esas propiedades se habían heredado de muchas generaciones. Y era la base de herencia para las futuras generaciones. Ustedes saben que no habían ISAPRE, no habían FONASA, no habían AFP, no había ningún tipo de seguro social. Y para el futuro, para proveer para mis hijos y mis nietos, ¿qué les dejo? Las propiedades. Cuando uno vendía esa propiedad y entregaban a los demás ese dinero, uno estaba no solamente quemando un dinero de ahora, pero un dinero del mañana. Por lo tanto, eso era algo muy serio. Estamos hablando de algo de generaciones acá. Y el texto nos dice que todos hicieron eso, pero decía que eso se transformó en una práctica, mostrando en un lado la gran necesidad que había entre ellos y el gran desprendimiento que había en sus corazones. Y eso es básicamente un breve vislumbre del cielo. Es así como que ese nivel de unidad tan contracultural, tan inaudito, eso es lo que viviremos en la plenitud de la armonía celestial. El Espíritu Santo les permitió vivir eso en una pequeña porción, pero de forma muy potente. Porque refleja una obra especial que no duró mucho. Vemos que el capítulo 5 ya muestra que ya no estaba tan unidos así. En el capítulo 6 empiezan a reclamar porque las viudas de los judíos estaban recibiendo más que la viuda de los griegos. Entonces vemos que no todo eran, pero en un momento ellos sí vivieron una perfecta armonía. También refleja que el derramar del Espíritu marcó ahí esa comunidad para que nosotros pudiéramos, al ver esta comunidad en aquel momento, mirar al futuro y decir, mira, en el futuro tendremos una unidad tan perfecta. Para allá vamos. Ese es el proyecto de la iglesia. Y también muestra que esa unidad entre nosotros es un reflejo de nuestra unidad con Cristo. Y esa unidad con Cristo sana nuestras heridas. Nosotros tenemos que entender, y por eso puse tomar en serio la unidad de la iglesia, porque debemos cambiar el chip del cristianismo como un bien de consumo. Voy al culto para consumir un mensaje que me inspire, para regalonear a Dios, para que Él me bendiga en mis negocios,
para pedir que Dios me ayude a mí. No, no es eso. Cristianismo es comunidad. Comunidad con Dios por medio de la comunidad unos con otros. Estamos unidos a Cristo. Yo no puedo estar unido a Cristo sin estar unido a su cuerpo. Porque cuando Cristo venga, Él no va a levantar a los roots individuales de cada uno. Él va a levantar un solo root, el de su iglesia. Y todos aquellos que estén incluidos en esa unidad. Él viene a buscar su iglesia, su cuerpo. La unidad es súper importante. Es la mismísima manifestación de que somos de Cristo. Porque Él mismo dijo, si ustedes se aman, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Ser comunidad, hacer comunidad, es ser creyente. No basta consumir con un mensaje en YouTube. No basta con consumir con una música, con un sentirse bien individualmente. Porque no existe individual si no hay el colectivo. El cristianismo es una llamada a que tomemos en serio la unidad que provoca el Espíritu. Pero también el Espíritu muestra que debemos tomar la iglesia en serio por medio de la disciplina. Y claro que cuando hablamos de disciplina uno piensa en algo feo, algo duro, pero la Biblia se esfuerza en mostrar la disciplina como una expresión de amor y de cuidado. El Señor mismo dijo que yo disciplino a los que amo. Porque a los que yo no amo, no me importo con ellos. Qué terrible, ¿no? La disciplina del Espíritu muestra que Dios toma muy en serio y debemos tomar muy en serio la santidad de Dios y de la iglesia. Tenemos aquí el caso de Ananías y Zafira, un plan tonto. Piensa en un plan, una idea imbécil. Porque mira, es muy sencillo. Se puso en un momento de moda que la gente estaba vendiendo sus propiedades y regalando el dinero. Y Ananías y Zafira dijeron uno a otro, tenemos ahí la parcelita que está allá en el campo, no la estamos ocupando, podemos igual vender, igual están haciendo los hermanos. Sí, pero ¿por cuánto la vendemos? Por ese valor. Pero ¿y si nosotros, y ahí siempre hay un lindo que tiene una idea más bonita que otra, ¿no? Que dice, pero podemos quedar con parte de ese valor y decir que la vendimos por tanto, pero en realidad vendimos por más que eso y quedamos con parte. Entonces quedamos con un poco de dinero y quedamos también con la fama de ser como los demás que han demostrado su generosidad. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, nosotros vendimos por 100 millones, pero nosotros estamos entregando solamente 80, la gente va a decir, ay, no está entregando los 20, entonces yo no quiero que la gente me mire pensando que yo soy apretado, que me amo el dinero, cosas así. Quiero que la gente me vea como generoso, no quiero quedar mal con la gente. Entonces decimos que vendemos por 80, nadie tiene que saber. Porque si la gente no sabe, no les va a doler. ¿Cierto? Cierto. Era un plan perfecto, perfectamente tonto. Porque Pedro va a decir acá, ustedes primero no tenían necesidad de hacerlo. Quédense con el terreno. Y si necesitan plata, no entreguen ninguna plata. La plata es de ustedes. Ustedes podrían no vender el terreno, vender el terreno y decir, me vendimos por 100, pero queremos entregar 50. Perfecto. Maravilloso. O ustedes podrían vender el terreno por 100 y entregar 100. Lo que ustedes no podrían hacer es vender por 100 y entregar 80 y decir, vendimos por 80. Porque ahí ustedes están afrontando el Espíritu Santo. Ellos pensaban, como muchos creyentes en nuestros días piensan, que eso ser iglesia, es un acuerdo entre nosotros nomás. Y cada uno tiene su arreglo con Dios, pero aquí es uno con otro. La iglesia es un arreglo social, humano. No, no es así. Y el Espíritu Santo puso ahí la marca diciendo, aquí eso no es un arreglo social. Ese grupo de personas los armó y los unió yo. Y es importante que entendamos eso. Vemos ahí entonces su corazón distorsionado, el corazón de Ananías y Zafira. Y es interesante porque hay elementos que uno dice, pero ellos igual estaban unidos como matrimonio.
¿Por qué pasa que de repente en el matrimonio uno hace sus negocios truchos y el otro no sabe? ¿Cierto? Pero aquí no, ellos se pusieron de acuerdo. Y Pedro probó eso delante de ellos. Y ese corazón distorsionado era una amenaza a la unidad de la iglesia. Porque ese pecado, aquí uno dice, pero parece un pecado menor. No es menor. Porque ese pecado está revelando robo, mentira, orgullo, envidia. ¿Ustedes se acuerdan cuando antes de comenzar el sermón leímos la pregunta del catecismo sobre los 3 primeros? ¿Qué enseñan los 3 primeros mandamientos? Ellos fueron directamente acá, afrontando a Dios, engañando a Dios. Porque la comunidad del Espíritu es la comunidad de Dios. Lo que yo hago contra ella, lo hago contra Él. Porque Él es la cabeza. Y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso la iglesia debe ser tomada muy en serio. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que yo hago contra la iglesia, yo hago contra Cristo. Si trato mal a la iglesia, trato mal a Cristo. Si yo soy pecador en mi privacidad, pero aún siendo parte de la comunidad, yo estoy pecando contra el cuerpo de Cristo. Y es por eso que en nuestra iglesia existe el sistema, el proceso de disciplina eclesiástica. No es para castigar a nadie. Es para que entendamos que yo no puedo pecar solo sin afectar al cuerpo. Porque como Pablo dice, si una parte de mi cuerpo duele, afecta a todo el cuerpo. ¿Cuántas personas que murieron por causa de una pequeña bacteria? Yo escuchaba esa historia de una persona que fue a nadar en una playa, no sé dónde, pisó en una roca, entró una bacteria y murió. ¿Pero cómo? Una cosita así en el pie y mató todo el cuerpo. Debemos entender eso. Y el Espíritu Santo, por medio de la disciplina, nos viene a cuidar, a proteger de esas amenazas. Y esa confrontación de Pedro es muy interesante porque ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro se presenta a Ananías con la ofrenda y Pedro entonces ya muestra desde partida el origen del plan que tenían ellos. Si Pedro supo por qué él sabía cuánto costaba y cuánto entregó o cómo fue, no sé. Lo más probable que da a entender el texto es que el Espíritu Santo le dio a Pedro la percepción de estos hechos. Y Pedro no lo acusa, sino que comienza preguntando, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Eso es así? Sí, es así. Y él va y dice, ¿cómo permitiste que el Satanás te metiera en tu corazón? Pero Satanás aquí tiene la culpa en el origen, pero no al final. Porque él dice, al final tomaste una decisión tú, confabulaste algo en tu corazón. ¿Cómo se te ocurre pensar algo así? ¿Por qué? Y él dice, ¿por qué hiciste eso? No hay necesidad de hacerlo. Si necesitabas plata, la gente te podría dar. Era una antiinterpretación de los hechos. Si la gente estaba siendo generosa y yo quiero vender un terreno, pero igual necesito plata, si yo necesito plata, la gente me va a ayudar. Y si yo tengo un terreno y tengo necesidad, la gente va a entender que tengo ese terreno para suplir una necesidad. Está bien. No era necesidad, era codicia. Y Pedro dice, ¿por qué ustedes se coludieron cuando confronta a Safira? Hubo una planificación. No fue algo así como que, es que yo escribí mal el valor en el cheque. ¿Cierto? Me olvidé. Es que me olvidé el valor. Ayer descubrí una nueva serie nueva que me gusta. Es de esos documental reality así de los agentes de la aduana en los aeropuertos. Que ve a la gente pasando con droga y todo eso. Y llega la maleta. ¿Esa maleta es suya? Sí, y empieza a encontrar las drogas. No, pero yo no, esa maleta no es mía. Tú la hiciste, tú dijiste que... Sí, no, pero es que ahí empieza la historia. No, un amigo me regaló la maleta y me prestó la maleta y yo no sabía nada de eso. Y es interesante porque la gente le va presionando y le pregunta, ¿cuánto te prometieron para traer eso? Y la persona al inicio, ¡ay, qué susto! No sabía, eso no es mío, no, nunca me imaginé. Y al final dice, no, me prometió tanto.
Hubo planificación aquí también en caso de Ananías y Zafira. Ellos se detuvieron ahí y dijeron, vamos a hacer esto. Ellos querían salirse con la suya. Típico latinoamericano, ¿sí o no? Sí, pues ya eran los únicos latinos que había en la iglesia aquí. Querían salirse con la suya. Querían elaborar un plan win-win. Damos para la iglesia, quedamos bonitos y hacemos una luquita, ¿cierto? Todos ganamos. Pero no existe eso cuando nosotros somos agentes de Satanás, confabulando en nuestro corazón algo que atenta contra la santidad del Espíritu y contra la unidad de la iglesia. Por eso que lo que ellos hicieron, y Pedro pone aquí, ustedes no mintieron a hombres, ustedes mintieron a Dios. Es grave, es grave. La pureza individual es así de grave, porque afecta a la comunidad. Y el duro juicio que nosotros vemos acá y dice, wow, qué duro fue el hecho de que cayeran muertos. ¿Qué habrá pasado? Parece duro, y de hecho fue duro, pero ese duro juicio revela la seriedad con que el Espíritu Santo estaba tratando al pueblo en aquel momento. Miren, la abundancia de gracia y de poder derramado sobre el Espíritu en aquel momento fue coherente con el rigor en la justicia y en la disciplina con la cual él trató a Ananías y Zafira. Como dice el otro lado, a quien mucho les es dado, mucho también les es exigido. Ellos tenían mucho más gracia en la comunidad en aquel momento que nosotros aquí ahora. El poder del Espíritu Santo era muy poderoso sobre todos ellos. Ellos tenían mucho de Dios, haciendo con que su pecado fuera aún más grave. Por eso que la disciplina fue disciplinariamente testimonial, porque el propósito aquí era para que la iglesia aprendiera también. Una señal para otros, como vemos en el versículo 11, donde todos temieron al Señor por lo que pasaba. El justo y el duro juicio revela la dignidad del Espíritu y la dignidad de la iglesia del Espíritu. La disciplina es también una forma de adoración a Dios. Es Dios diciendo, tómeme en serio. Eso no es un juego. Eso aquí no es una entretención. Y nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Nosotros en la mentalidad moderna hemos dado vuelta a nuestras definiciones. Nosotros hemos transformado nuestros trabajos en una religión y adoramos de lunes a viernes nuestros trabajos. Hemos transformado nuestro descanso, nuestra entretención en un trabajo y lo tomamos muy en serio. Y hemos transformado la religión en entretención. Venimos acá para trabajar, adoramos de lunes a viernes y descansamos como quien está trabajando. Tenemos que poner cada cosa en su lugar, cada cosa en su orden. Es así como tomamos en serio las cosas. Ver que mi fe y mi religión no es mi trabajo ni mi profesión. Mi descanso no debe ser tomado tan en serio como mi trabajo. Debo tomar el descanso como descanso, el trabajo como trabajo, pero por sobre todo Dios como el que ordena a todos los demás. Esa disciplina, ese reordenamiento es necesario. Poner cada cosa en su lugar, cada cosa dentro de su mismo valor. Porque si damos valor adecuado a cada cosa, todo lo demás funcionará bien. Eso pasa no solamente en el aspecto comunitario o espiritual, pasa también en la propia disciplina alimentaria. Si usted come correctamente, dando valor adecuado a los alimentos adecuados, ¿qué va a pasar como consecuencia con su cuerpo? Yo no soy ni un médico, ni nutricionista, ni nada, pero hoy día no hay que ser tan desavisado para no saber que no puedo sustituir un almuerzo con
arroz, poroto, carne, pero no hay de cabritas o de papa frita. Puedo hacerlo. Está en las condiciones para hacerlo. ¿Debo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo valor nutricional. Y a la larga me hace daño. Sirve para la alimentación, sirve para varias áreas de la vida y sirve también para nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo nos disciplina. Y fíjate que nosotros somos llamados a caminar con el Espíritu y el Espíritu Santo va rayando la cancha mostrando que primeramente, cristianismo no es un hobby. Vamos a repetir eso varias veces durante el año. Cristianismo no es hobby. La iglesia no es un grupo social, no es una asociación de barrio. La iglesia es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y lo más importante que pudiera pasar a mí es tener el privilegio de ser parte de esa comunidad espiritual. Porque esa comunidad espiritual no está formando yo, no está formando el consistorio. Esa comunidad espiritual está formando el Espíritu Santo. Porque ustedes están acá, porque Dios ha trabajado en sus vidas y Dios ha traído a ustedes acá. Y es Dios que nos mantiene unidos para alimentarnos, para que por medio de nosotros su gloria sea vista en esta ciudad. Por lo tanto, debo entender que eso es algo de suma importancia, no es un hobby. Y dentro de la iglesia, servir en la iglesia no es hacer voluntariado. Entendamos eso. No tenemos voluntarios acá. Tenemos siervos de Cristo. Porque si Dios te dio un don, Dios te dio un deber. No es voluntariado, no es si puedo, no es si no tengo nada más que hacer, no es cuando tenga un rato libre, no es una ficción que yo me dedico en los momentos, no. Como siervo, yo tengo el deber de hacerlo. Tenemos el deber de cuidar unos a otros. No es si me den las ganas, no es si tengo tiempo, si mi religión de lunes a viernes me deja a meter un poquito de tiempo en ese hobby que es el cristianismo. No. Debemos entender que no es la comunidad que tiene que ajustarse a su agenda. Soy yo quien tengo que ajustar mi agenda al plan de Cristo en el mundo. No es que voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme siempre. Si es el llamado de Dios para ti, es el llamado de Dios para ti. Pero entienda, nosotros debemos entender las cosas como cada uno ocupando su mismo lugar. La importancia de lo que hacemos acá no es menor. Debemos entender que yo no estoy haciendo un favor a los demás cuando aporto, cuando al final me muevo la silla o hago el aseo, qué sé yo. No estoy haciendo un favor a nadie. Esa es mi obligación. Sea yo como pastor predicando todos los domingos, no estoy haciendo un favor a ustedes, mire que estoy aquí. Ese es mi deber. Yo fui llamado para eso, esa es mi obligación. Y un siervo no tiene agenda. Un siervo no tiene opción de si puedo o no, de si me dan las ganas o no, de si me tinca o no. Si hay un llamado, si hay un don, hay un deber. En ese sentido, la comunidad es seria. Pero debemos entender que unidad no es y nunca será el resultado de aplicar los programas correctos. Si nosotros hacemos un asado, una junta, un paseo, un retiro, un evento, y ahí entonces la gente se va a unir. La gente ha peleado por encima de los eventos comunitarios más variados. Desde chicos nosotros escuchábamos, vamos a armar un grupo de jóvenes para jugar la pelota e invitar a los amigos no cristianos para que sea una puerta de entrada a la iglesia. Era una puerta de salida. ¿Por qué? Porque peleábamos, de los 4 sábados del mes peleábamos 2, al menos, entre nosotros. No con la gente afuera. Eran los creyentes peleando entre sí. Que se rompieran las canillas y todo lo demás, ¿cierto? Gente peleando dentro de las mismas actividades espirituales. Una reunión de oración donde la gente se peleó. ¿Por qué no? Porque tú quedaste de traer esto y yo quedé de hacer otro y queda mal, se siente mal. Porque el otro me miró y yo dije, si están para adorar al Señor y están peleando porque uno le dijo algo y que pensó que iba a hacer y que no hizo. Programa no genera unidad.
Lo que genera unidad es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en cada corazón. Por lo tanto, nosotros debemos entender, si queremos una iglesia unida y que de esta unidad genere para la sociedad un anhelo de que Chile sea así, debemos nosotros buscar ser llenos cada uno del Espíritu Santo. Porque el impedimento a la unidad es mi corazón egoísta. Es tu corazón codicioso y egoísta. Es nuestro corazón pecaminoso. Por lo tanto, yo puedo ser una amenaza a la unidad de la iglesia cuando yo no busco estar caminando con el Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios en su gracia nos ayude a tener corazones como el de Bernabé, llenos del Espíritu Santo, pero que también tengamos ese nivel de compromiso, que podamos decir, Señor, quiero tomarte en serio. Ya, dejemos de jugar, dejemos de andar. ¿Qué es lo que somos? ¿Estamos pololeando o no? ¿Nos casamos o no? Ya no quiero andar pinchando, no quiero andar ahí. No, sí, yo quiero en serio, en el papel, aquí. Eso. Y un compromiso que conlleve una dedicación, un servir, un amar, un cuidar, un ser. Porque lo que Dios está haciendo en nosotros es algo sobrenatural. Y yo quiero ser parte de este sobrenatural. Señor amado, te pedimos en este momento.